Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar un poco con lo que fue la clase pasada, que empezamos a discutir sobre lo que era un balance de la Segunda Guerra Mundial y que indudablemente trae como correlato un nuevo orden internacional en lo que nosotros se confiere en lo conocido como un orden bipolar, un nuevo orden donde emergen dos líderes de ese nuevo orden, por un lado los Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Pero en torno a los distintos orígenes que se consideran a la Guerra Fría, uno puede decir que los líderes norteamericanos claramente no querían una Guerra Fría, pero tampoco querían ser víctimas de la inseguridad. Y en 1946, el presidente Truman, que sucede obviamente a Roosevelt, y sus asesores habían llegado a la conclusión de que las acciones recientes emprendidas por la Unión Soviética ponían en peligro la seguridad por parte de los Estados Unidos. Y para entender cómo habían llegado a esa conclusión, es necesario ver las cosas tal como las veían ellos, ¿no? Porque hoy la estamos viendo con el diario del lunes, y no como se nos presentan entonces a la luz de una calma que nosotros tenemos para mirar el pasado, ¿no? Y obviamente que esto se presentaba en un cierto proceso de incertidumbre, en un nuevo escenario internacional donde los líderes, los tomadores de decisiones, necesitaban de herramientas para poder conferir esas nuevas decisiones de política exterior en un nuevo marco. Y acá es donde surge con mucha fuerza la teoría realista y donde surge con mucha fuerza las relaciones internacionales como disciplina, ¿no? Es claro que la Segunda Guerra Mundial produjo una verdadera revolución en la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes de ese conflicto, la mayoría de los estadounidenses estaban convencidos de que la mejor manera que tenían para proteger a su país de otros era mantenerse lo más aislado posible. A partir de ese momento, los políticos estadounidenses buscarían garantizar su propia seguridad, la de su país, comprometiéndose, pero ya no aislándose, con la certeza de que solamente su país podría tener el poder y la influencia suficiente para poder encarar de manera exitosa esa tarea de ejercerse como el nuevo poder internacional. Por lo tanto, vamos a ver en esta filmina número 2 que hay distintas estrategias y que, ante todo, las estrategias norteamericanas buscaron desarmar definitivamente al enemigo derrotado. Esto se estaba hablando a la Alemania y otorgarle así a los pueblos del mundo el derecho a forjar su propio futuro. ¿Sí? Otro, bajo la premisa occidental, ¿no? Otra de las cuestiones es que va a buscar Estados Unidos revitalizar, obviamente, el comercio mundial por un lado, y por el otro, ¿por qué digo el comercio mundial? Porque Estados Unidos necesitaba poner sus productos, ¿no? Y todavía seguía mirando a Europa. Y por el otro lado, reemplazar a lo que había sido la defunta Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones por una nueva organización para la seguridad colectiva que fuera más efectiva que la anterior. Pero de no haber obtenido una victoria sobre el eje, los Estados Unidos jamás hubieran tenido la oportunidad de implementar ese plan de paz, ¿no? Dada la real situación militar, esa victoria dependía de una cooperación. Y el escenario lo llevaban necesariamente a establecer una cooperación con la Unión Soviética para derrotar al eje. Un aliado cuyos compromisos para con esos ideales norteamericanos de posguerra eran cuando menos cuestionables. La estrategia de la Unión Soviética, para Stalin, la clave para generar una paz era muy simple. Necesitaba de una Rusia fuerte y de una Alemania débil. Stalin no demostraba ningún interés en los planes de Washington para la seguridad colectiva y menos aún para reducción de barreras arancelarias o para la reforma de un sistema monetario internacional. Sin embargo, Stalin no toleraría la autodeterminación de la Europa oriental. Esa región resultaba de importancia vital para la seguridad soviética. A su vez, Stalin fue capaz de ver con ecuanimidad, si se quiere, los esfuerzos de los aliados, también, si se quiere, tratar de limitar la remoción de las reparaciones de Alemania. Entonces, Stalin estaba y los Estados Unidos también estaban ante dos conflictos.
había una Europa Oriental y una Alemania que se van a convertir en las principales áreas de disputas de lo que va a ser la flamante Guerra Fría, ¿no? La postura de Moscú no hubiera parecido tan alarmante en su principio a los funcionarios de los Estados Unidos de no haber sido por la continua adhesión de la Unión Soviética a su propia ideología, ¿no? Que estaba destinada claramente a derrotar al capitalismo en cualquier parte del mundo. Frustrados sus esfuerzos para lograr alguna suerte de arreglo aceptable con la Unión Soviética y bajo la severa presión que tenían Truman del Congreso y del público norteamericano para que no contrajese ningún nuevo compromiso, los líderes de los Estados Unidos se embarcarían en una nueva entonces política frente a la Unión Soviética ya en los primeros meses de 1946. A partir de ese momento, cualquier intento expansionista del Kremlin sería claramente resistido o aún a riesgo de generar una nueva guerra por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos comenzarían a reconstruir sus fuerzas armadas, que estaban diezmadas por, por la misma desmovilización que había generado la Segunda Guerra Mundial, y entonces lanzarían un ambicioso programa de asistencia económica a las naciones amenazadas por el comunismo, el famoso Plan Marshall que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, estas opciones que tenían los Estados Unidos no eran viables en ese momento. ¿Por qué? Porque en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la apertura prematura de un segundo frente hubiera incrementado enormemente el número de bajas norteamericanas, con el consiguiente debilitamiento del apoyo nacional para ejercer un esfuerzo bélico. Y segundo, también para tener en cuenta que reconocer la validez de la posición soviética en la Europa Oriental hubiera hecho surgir alguna oposición frontal en el Senado al ingreso de los Estados Unidos de la reciente creada Naciones Unidas, poniendo en peligro las posibilidades en su momento de Roosevelt también de ser reelegido. Y por el otro lado, cualquier concesión económica a los soviéticos bajo la forma de un préstamo, por ejemplo, para la reconstrucción o a través de alguna suerte de actitud más flexible respecto de las reparaciones, también hubiera provocado un vendaval por parte del Congreso norteamericano, ¿sí? Que tenía una marcada tendencia hacia el aislacionismo, ¿sí? Entonces no querían ninguna ayuda a los demás países. Los líderes de los Estados Unidos habían llegado a la convicción de que para que el sistema capitalista sobreviviese en los Estados Unidos, era imprescindible la ilimitada expansión de la economía norteamericana más allá de la frontera de su propio país. Por esas razones que se dice que los Estados Unidos no podían reconocer los legítimos intereses soviéticos sobre la Europa Oriental, tampoco en Alemania o donde fuera en definitiva, ¿no? Instando entonces a una política internacional de puertas abiertas, Washington protegía a escala mundial sus intereses. La amenaza del comunismo, más allá si era una amenaza real o una amenaza imaginaria, ponía en peligro el interés nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, tenía que ser contenida de alguna manera. Los historiadores, sobre todo los historiadores, han debatido mucho acerca de la cuestión de quién o de qué fue el causante, en definitiva, de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que tanto Washington como Moscú mezclaron, si se quiere, en la tarea de formular sus propias políticas, una serie de preconceptos basados en la personalidad de los líderes, la ideología, las presiones políticas y hasta en cierto punto también la ignorancia y la irracionalidad, todo lo cual habría de influir y mucho en el comportamiento de ambos estados. Cuando se toma debida en cuenta de esta compleja, si se quiere, interacción de estímulos y respuestas, queda en evidencia que ninguno de los dos bandos tiene, si se quiere, la responsabilidad exclusiva de una irrupción de lo que fue la Guerra Fría. Lo que hay que tener en cuenta es que el vacío de poder que se produce en la Europa central después del colapso de Alemania hizo posible en definitiva la confrontación entre rusos y norteamericanos. Pero en definitiva también no era inevitable, pero es algo que no se pudo evitar. La Guerra Fría
es un evento, o fue un evento demasiado complejo como para que se la discuta ya sea en términos de culpa de un país o de un determinismo, ¿no? De la inevitabilidad que tuvo este fenómeno y que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. A ver, lo que nos vamos a encontrar fuertemente es a charlar un poco sobre los orígenes, en definitiva, de la Guerra Fría. Es interesante porque el autor que les estamos proponiendo con la cátedra, Pereira Castañeres, ¿no? de la Complutense de Madrid, él tiene una fecha establecida y vamos a ir viendo otras. Él dice que el 12 de marzo del 47, y, y en torno a Estados Unidos a ir preparando su opinión pública, Truman se dirige, un famoso discurso al Congreso de los Estados Unidos, para anunciar claramente un cambio importante de los objetivos y de la estrategia de la política exterior. Y a través de sus palabras pone de manifiesto tres ideas claras. Por un lado, va a sostener que se habían roto en Europa los compromisos contraídos de Yalta y Potsdam. Esto no era ninguna novedad, ¿no? Y que claramente, guarden un segundo que acomodo, que también del enfrentamiento bélico propio de la guerra se había pasado a una confrontación ideológica entre dos modelos, dos formas de ver el mundo totalmente distintas, ¿no? Aquellos que defendíamos, decía Truman, y protegíamos la libertad, y el que imponía el totalitarismo soviético. Y en tercer lugar, los acontecimientos del 46 en Grecia y en Turquía representaron la primera prueba de fuerza, ¿no? En primer lugar, se estaba produciendo, generando un nuevo tipo de enfrentamiento y ello le exigía una inmediata, o por lo menos una distinta respuesta a los Estados Unidos, basada en la contención contra el totalitarismo, ¿no? Que estaba representado contra el comunismo, representado por la Unión Soviética y por Stalin. Entonces, con este discurso se inaugura, por eso es que Castaner lo pone también como un origen, como el origen de la Guerra Fría, se inaugura lo que se denominó, lo que se conoce en política exterior como la llamada doctrina Truman. Su duración, su influencia mundial, la evolución y la identificación con este orden internacional que surge tras el 45 va a ser objeto de análisis a lo largo de esta clase y de la clase que viene en el periodo que va desde 1945 hasta 1989. Pero hay tres puntos sustanciales de lo que van a ser los orígenes de la Guerra Fría, más allá del discurso del 47, que van unidos a esta idea de la doctrina de Truman, que fueron el Plan Marshall, es decir, una respuesta de los Estados Unidos a la ayuda económica y financiera, ¿no? Estados Unidos no quiere repetir los errores de Versalles, y implica una ayuda claramente económica y financiera a los países de Europa, aquellos que se lo pidieran, ¿sí? Ese es el primer accionar de la Guerra Fría y obviamente en el plano militar la creación de la OTAN y Varsovia, algo que charlamos en la clase pasada. Pero es interesante porque en febrero del 47 el secretario de Estado, Marshall, comunicaba la decisión de suspender la ayuda militar que venía dispensando Estados Unidos a Grecia y a Turquía, ya desde el verano del 46. A ver, Estados Unidos se planta en el mundo y le dice al mundo entero, y sobre todo se lo está diciendo a Europa, que en el futuro se encargaría de dirigir y de coordinar cualquier acción del bloque occidental en todo el mundo. Ese era, claro, un símbolo también más claro de la decadencia en la cual entraba Europa, ¿no? El fin del imperio británico. Esto significó el final del imperio británico. Por ejemplo, ya se venía gestando muy fuertemente con la independencia de la India, que sin lugar a duda fue el símbolo más preciso de esa nueva situación, ¿no? Pero también en ese periodo, antes del 47, se empezaba a producir una desmovilización de las fuerzas norteamericanas. Por ejemplo, a principios del 47, Estados Unidos contaba con tan solo unos 400.000 soldados frente a un ejército, al finalizar la Segunda Guerra, ¿no? Frente a un ejército sumamente poderoso de soldados del Ejército Rojo, que tenía unos 6 millones, que obviamente no iban a desmovilizar porque eran parte del continente. Entonces, el progresivo afianzamiento, por ejemplo, del poder de los partidos comunistas en varios países de la Europa del Este. Ho Chi Minh,
pretendía terminar también con la presencia colonial francesa, el avance en China de los ejércitos de Mao, ¿sí? En Filipinas los comunistas atacaban al ejército nacional en una permanente guerra de guerrillas. En Europa Occidental ciertos partidos comunistas obtenían triunfos electorales o incluso llegaban a integrar algunos gobiernos de coalición, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Francia, bueno, etcétera. El comunismo comenzaba entonces a percibirse en clave de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces es en este contexto que Truman y que Marshall comienzan a planificar lo que va a ser una nueva estrategia frente a la Unión Soviética de Stalin. La doctrina Truman fue el primer anuncio oficial. Se presionó a los gobiernos occidentales para que los comunistas abandonaran los gobiernos de coalición. La presencia norteamericana, militar, aumentaba ya de forma decisiva, pero la situación económica fue un punto clave en ese punto, ¿no? Marshall, el 5 de junio del 47, anuncia los objetivos de su propuesta. La necesidad de ayudar a Europa para que superase las consecuencias sufridas por la guerra, son un punto sumamente significativo que tenemos que tener en cuenta en ese sentido. La importancia de dar confianza a los ciudadanos europeos en el futuro, ¿sí? Generar una perspectiva de futuro. El papel clave que tenían los Estados Unidos en el logro de esos objetivos, no solamente por su poder económico, sino por las repercusiones que la situación europea podía tener en el país, sino también para generar una posición en el mundo. Por ejemplo, otro punto interesantísimo, la ayuda era ofrecida a todos los países y no estaba dirigida contra nadie. Obviamente que tenía un enemigo en particular, que era la Unión Soviética, que claramente se va a negar a ese plan Marshall. Quizás haya sido el primer gran golpe mientras dura el plan Marshall de la Guerra Fría. Otro punto, las peticiones de ayuda debían de hacerse desde Europa y por los europeos. Así es que se anunciaba desde entonces el conocido como Plan Marshall que tuvo una vigencia oficialmente entre el 48 y el 52. Digo oficialmente porque hasta el 55 se siguió dando ayuda directa, una ayuda que en total rondó los 13.000 millones de dólares, es lo que se llamó el programa de reconstrucción. En definitiva, el Plan Marshall fue un elemento básico en la reconstrucción económica de la Europa occidental, pero también fue una forma muy precisa de superar la crisis económica de posguerra para el propio Estados Unidos y para fortalecer los postulados neocapitalistas en esa estructura económica internacional que habían sido impuestas por los norteamericanos en Bretton Woods, ¿no? Su valor para la Guerra Fría no tiene que olvidarse para nada. ¿Por qué? Porque lo que generó fue un fortalecimiento del bloque occidental para lograr evitar la expansión de ideas o de principios revolucionarios entre esas masas de personas, de ciudadanos hambrientos y desesperados luego de la Segunda Guerra Mundial. Relegar cualquier política socialista en los gobiernos occidentales, ¿sí? Obviamente que desde el plano militar está lo que supuso la OTAN y lo que supuso la respuesta, ¿no? Varsovia de cada uno de los lados, el conjunto de iniciativas y de respuestas norteamericanas y soviéticas van a poner en marcha indudablemente lo que se ha llamado convencionalmente como Guerra Fría. Si quiere, uno podrá decir que el golpe de Estado comunista en febrero del 48 en Checoslovaquia y el bloqueo y posterior división de Berlín en junio del 48, ¿sí? El bloqueo es en junio y la división de Alemania es en 49, van a ser los primeros lugares, los primeros focos de confrontación. Y ahí entonces cuando uno puede decir ciertamente que la Guerra Fría ha comenzado. Ahora van a ver en esta filmina que el título habla sobre los debates sobre los límites cronológicos, ¿no? Hay una discusión de cuándo se desarrolla el inicio o cuándo comienza en definitiva la Guerra Fría. Cualquiera de estas cuatro fechas o de estos cuatro ítems que yo le estoy poniendo, que ustedes me contestan, está perfecto. En ese sentido, cada uno puede desarrollar aquel que más le gusta, ¿no? Pero
una vez que logra caracterizar la Guerra Fría, es necesario hacer un abordaje sobre los límites cronológicos. Hay autores que les marco acá, como Fleming o Polanski, son más bien historiadores que establecen que 1917 es la fecha de inicio de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría se inicia con el propio triunfo de la Revolución de Octubre, porque con la Revolución Rusa es cuando comienza el enfrentamiento entre dos sistemas sociales, entre dos sistemas políticos, ideológicos, económicos, dos sistemas de poder claramente antagónicos, ¿sí? Que alcanzan su punto culmine después del 45. ¿Sí? Me parece que es una fecha interesante y es válida porque ha marcado esa fecha un punto de ruptura interesante. Hay otros autores, historiadores como Gadis o como Rostov, que ponen como fecha entre el 39 y el 45, poniendo de manifiesto que tanto Stalingrado, Yalta y Potsdam pusieron las bases de lo que va a ser luego la expansión ideológica y territorial de la Unión Soviética, y que tuvo, para Gadis, que ser respondida a esta por los norteamericanos, provocando un enfrentamiento directo. Me parece que también es una fecha válida. Yo constituyo, y trayendo un poco la clase pasada, la Constitución de la Santa Alianza, me parece una fecha sumamente interesante, en 1941, como inicio de la Guerra Fría, sobre la premisa de esta idea que les establezco y que les propongo, de confección de objetivos compatibles, es decir, nos juntamos para derrotar al totalitarismo, ¿no? Y al fascismo, versus sistemas incompatibles que ya habían arrancado en esa diferencia cuando aparece la Revolución de Octubre. Y por último, se señala la fecha de 1947 con Pereira Castañares, que es el texto que estamos tomando, con el discurso propio de Truman al Congreso, donde se anuncia la estrategia de política exterior, no la generación de una estrategia de política exterior. Ahora bien, hay también debates sobre los límites cronológicos en el final de la Guerra Fría, en ese sentido. Ah, es interesante porque antes de estas dos fechas que yo les voy a mostrar, hay una fecha que se mantuvo durante un largo periodo de tiempo sobre el final de la Guerra Fría. Algunos señalan que la Guerra Fría terminó en 1962 con la crisis de los misiles, porque a raíz de la tensión que vivió el mundo en esta crisis, se decía que tras ese momento comenzó lo que se va a llamar o se denomina una larga etapa de coexistencia pacífica entre los dos bloques. Eso después quedó eliminada esa opción, pero es ciertamente válida, si quieren ponerlas como esa fecha. Hay otros autores que van a hablar del periodo comprendido entre el 73 y el 75, como aquel periodo que supuso el fin de una era de conflictos. Acá se puede ver muy bien a partir de una larga era de conflictos y enfrentamientos. Las dos superpotencias llegan a la firma del Tratado de Paz en Vietnam, el acuerdo soviético-norteamericano sobre la prevención de la guerra, es un punto interesante. Hay una conferencia de seguridad y de cooperación en Europa que va a culminar luego en la conferencia de Helsinki en el 75, que constituyeron, si se quieren, como los hechos claves que permitirían afirmar que la Guerra Fría habría terminado. Es interesante porque uno podría tomar también en lo que va a ser la invasión soviética, esto lo vamos a ver en la clase que viene, de Afganistán en el 79, o cuando Reagan se establece como presidente en 1980, y algunos dicen, bueno, ahí termina una primera etapa de la Guerra Fría y entramos en lo que se denomina la segunda era o la segunda Guerra Fría. Hay muchos autores como Halliday, que es un teórico de las relaciones internacionales muy importante, o como Noam Chomsky, que hablan de ese periodo. Pero hoy, y ante la evolución de los acontecimientos, sin lugar a duda, cabe confirmar o afirmar con rotundidad que la Guerra Fría terminó entre 1989 y 1991, ¿no? Bush y Gorbachev así lo acordaron definitivamente en la cumbre de Malta, celebrada en diciembre del año 89. Es decir, que los signos más representativos de ese conflicto, el muro de Berlín, el telón de acero, la división de Alemania, es decir, se iniciaba también el final del comunismo que culminaría en definitiva en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Con la desaparición del comunismo, del bloque socialista en Europa y en el mundo, en definitiva. Y si se quiere, uno de los más destacados artífices
de la política exterior, de la política de seguridad norteamericana, como lo fue Kennan, anunciaba ya al Senado norteamericano en abril del 89 que la Guerra Fría ha terminado y que por lo tanto la Unión Soviética ha dejado de ser una amenaza, y esto sí, ya lo van a ver más en Relaciones Internacionales 2, se genera un nuevo orden internacional. Pero sí lo interesante es que cuáles fueron en definitiva una serie de resultados que dan origen a la Guerra Fría. Y que entender que la Guerra Fría fue la consecuencia de una complicada interacción de eventos o de situaciones internas y de eventos o situaciones externas, ¿no? La situación externa dejó tanto a soviéticos como norteamericanos enfrentándose cara a cara en medio de, claramente, una Europa totalmente postrada una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dentro de lo que sería la situación interna, en la Unión Soviética, la búsqueda de su propia seguridad, el rol de la ideología, uno podría decir las enormes carencias de la reconstrucción de la posguerra, y yo le agregaría también la personalidad propia de Stalin, hicieron que de ahí surgiese una situación sumamente importante para llevar a la Guerra Fría. Y que para los propios Estados Unidos también, ¿no? El ideal de la autodeterminación impuesto por su propia política, el miedo al comunismo, la eh, ilusión, si se quiere, de una potencial amenaza alentada por la necesidad del propio poderío económico que estaba surgiendo en los Estados Unidos, la bomba atómica, claramente, hicieron que la confrontación resultante fuera definitivamente hostil. Es interesante porque los líderes de ambas superpotencias querían la paz, claramente, después de la Segunda Guerra Mundial, pero buscándola, se dieron a determinadas circunstancias que, si bien no, no los precipitaron a una nueva guerra, hicieron que resultase imposible resolver sus diferencias, generando lo que va a ser el contexto de la Guerra Fría que vamos a empezar a charlar y a discutir a partir de la clase que viene.